noches, bienvenidos a Prepárate Perú, una propuesta especializada en relación con el fenómeno del niño. Los saluda Violeta Real. Bien, iniciamos esta jornada informativa contándoles que el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, anunció la implementación de pluviómetros en todo el país. Estos equipos permitirán actuar de manera temprana ante el inminente peligro de deslizamientos o de huaicos. Adelante con la nota. En todo el país, 132 quebradas tendrán el sistema de alerta temprana con la instalación de pluviómetros, que permitirá salvar vidas en caso de deslizamientos. Así lo informó el ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez. Benítez resaltó el uso de este instrumento, que ayudará en las acciones de prevención por el fenómeno El Niño. Detalló que en los próximos días se dará inicio a su instalación en Chosica. Estos aparatos servirán para recoger y medir la cantidad de agua por lluvia acumulada en la superficie y estarán conectados con pequeños centros informáticos para conocer en tiempo real la situación de las quebradas vulnerables. Así, en caso de cualquier eventualidad, estos aparatos alertarán a través de bocinas para que la población cercana pueda ponerse a buen recaudo antes de la ocurrencia. El titular del Ministerio de Agricultura y Riego agregó que estos instrumentos servirán no solo para los posibles efectos de este evento climático, sino que quedarán instalados permanentemente para futuras temporadas de lluvias. Y el jefe de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, CONIDA, general de la FAB, Carlos Rodríguez, informó que realizan un monitoreo satelital constante a través de imágenes procedentes de la constelación francesa que permite visualizar las acciones de prevención que se vienen realizando por el fenómeno del Niño. Señaló que estas imágenes son repartidas a distintas entidades del sector público que las han requerido previamente y con las cuales se viene coordinando permanentemente. Luego de la entrega se espera una respuesta por parte de las autoridades con la finalidad de verificar la rentabilidad del uso que se le ha dado al material, ¿no?, proporcionado. Las imágenes de la constelación francesa, formada por 6 satélites, son recepcionadas desde la base de CONIDA en el distrito de San Isidro y próximamente desde la base de Pinta Lobos en Pucus. Y hace unos días se realizó un simulacro de inundaciones en Ucayali con la participación de la población y también de autoridades regionales y locales. Este ejercicio de prevención permitió identificar más de 120 puntos críticos en toda la región. En Ucayali, casi 300 pobladores del asentamiento humano Las Mercedes participaron del simulacro por inundaciones, donde se logró identificar los lugares en riesgo, rutas de evacuación y zonas seguras. Hemos llevado a cabo, tras varias reuniones de coordinación, un simulacro por inundación aquí en las inmediaciones del asentamiento humano Las Mercedes, a quien hemos tenido un ejercicio bastante satisfactorio. Hemos tenido participación de toda la población de este asentamiento humano y el resultado ha sido positivo. En el ejercicio preventivo también se hicieron presentes miembros de las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja Peruana, el Programa Nacional CUNAMAS, el Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencias, SAMU, la Municipalidad Distrital de Manantay, la Dirección Regional de Salud y brigadistas de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. En tanto, el INDEC informó que se identificó 128 puntos críticos ante inundaciones en la provincia de Coronel Portillo. Algunos de los puntos vulnerables son Yumantay, el Puerto Pucallpa, La Hollada, Taxitea y Pacacocha. Vale mencionar que Senami ha informado que en la selva norte y también en el centro del país se presentará toda la semana el cielo nublado con ocurrencia de lluvias aisladas. Una situación similar se registra también en el sur de nuestro país. Recuerde proteger su vivienda y también seguir todas las recomendaciones de las autoridades competentes y también las que brindamos aquí en Prepárate Perú ante una emergencia. Y bien, recuerde que este viernes 11 de noviembre a las 11 de la mañana se realizará el último simulacro del año por el fenómeno del Niño. Esta acción servirá para que tanto las autoridades como la población evalúen su capacidad de respuesta y preparación ante los impactos de este evento climático. No deje de participar junto a toda la familia, coordine con los vecinos. Si estamos preparados, y lo decimos constantemente, la afectación, el impacto será menor. Tendremos además
una mejor capacidad de respuesta, y también promoveremos esta cultura de adaptación y de resiliencia ante un evento de origen natural. Y vamos a continuar con más noticias. El Ministerio de Salud realizó una campaña contra el dengue en Chiclayo, tras encontrar gran cantidad de viviendas que se encuentran en riesgo. Veamos. Personal del Ministerio de Salud inició una campaña de fumigación y abatización en los distritos lambayecanos de Olmos, Motupe y Tucumé, con el objetivo de evitar la propagación del dengue. La jefa de la Dirección de Salud Ambiental, Liliana Díaz, señaló que tras una evaluación se ha verificado que el índice de vivienda con larvas del vector del dengue es demasiado alto, por lo que miles de pobladores se encuentran en alto riesgo. A la población de Olmos tenemos 7.400 viviendas y en Motupe tenemos 12.150 viviendas. La situación se agudiza por las lluvias y las altas temperaturas que se vienen registrando, y ante la cantidad de inservibles que tienen los pobladores en sus techos, lo que aumenta el riesgo de que más lambayecanos padezcan dengue. Y el ministro de Salud, Aníbal Velázquez, indicó que su sector realiza diversas acciones preventivas ante la temporada de lluvias con la finalidad de evitar o reducir los casos de enfermedades como el dengue, el chikungunya y el Zika, epidemias que ya se encuentran en países vecinos. Indicó además que las lluvias y el incremento de la temperatura podrían acelerar la reproducción del mosquito, que es el vector de esta, así que en otros países desarrolló miles de casos, pero que en nuestro país, en Perú, gracias a las acciones inmediatas que se han tomado, solo se han registrado 200 casos. El ministro afirmó que además de las acciones de control, se está adelantando la entrega de vacunas y también de medicamentos, pues en un periodo como el que estamos viviendo, en el contexto del fenómeno del niño, se incrementan los casos de pulmonías, también de enfermedades diarreicas agudas, entre otras. En otras noticias, varios tramos de la carretera Cusco-Quillabamba sufrieron el desprendimiento de piedras y lodo a causa de las intensas lluvias, ocasionando el colapso de 15 metros de uno de los carriles de la vía. La zona afectada es el sector de Carrizales, esto en el distrito de Guayopata, en la Convención. Se recomienda a los transportistas a estar atentos y a seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar que su vida y la de sus pasajeros estén en peligro. Bien, y continúa llegando ayuda humanitaria a Chiclayo para atender a las personas que resulten afectadas o damnificadas como consecuencia de las lluvias por el fenómeno del niño. Se espera que en los próximos días se completen las 600 toneladas de ayuda prevista. En Chiclayo llegó un tercer lote de ayuda humanitaria para las familias que resulten afectadas por las lluvias a causa del fenómeno El Niño. 20.000 piezas de AAA fueron almacenadas en el local de la Unidad de Gestión Educativa, Exprona. El jefe regional de INDECI, coronel del Ejército Peruano en retiro, Abraham Rodríguez Puel, indicó que este envío es un adelanto de las 600 toneladas de ayuda para la región Lambayeque. Hoy día estamos recibiendo lo que es el producto de AAA. Eso nos va a permitir pues afrontar este fenómeno con este tipo de material. ¿Qué cantidades? Hoy día estamos recibiendo 23.500 unidades, que hacen un promedio de 80 toneladas. En los próximos días se espera recibir cerca de 45.000 calaminas y 11.000 colchones, además de alimentos no perecibles. Bien, hacemos una pausa, la primera pausa de la noche aquí en Prepárate Perú, pero regresamos con una entrevista a Silda Cárcamo, es oficial de proyectos en respuesta humanitaria del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Con esto y con mucho más regresamos en minutos. Los Galvez.
No, la presión. Un jefe de familia despreocupado. Adivinen lo que ese pechicho trae de la selva para ver el mundial. ¡No! ¡Una tele colores! Y Patricia vive con temor por lo que puede estar ocultando. Obviamente no estamos en condiciones de hacer un gasto tan fuerte como la compra de un televisor a colores. Mientras que Anabel y Sandra tienen puntos de vista distintos sobre lo que sucede en casa. Anabel, si le pega como esa vez... Ay, por favor, ya no estás traumada. Las parejas siempre tienen problemas, eso ya pasó. Los Galvez son parte de nuestra historia. Síguela de lunes a viernes a las 9 de la noche, solo por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias al auspicio de Leche Gloria, es buena para todos. La Super Yapa Entel Prepago presenta. Oye, ¿cómo ha pasado el tiempo, no? Pensar que el año pasado estaba sin placa, y éramos tú, yo, Cachetón. Como cuando éramos chibolos, pues, y jugábamos a la chispita. ¿Te acuerdas de la chispita? Yo te quiero, gordo. Felipe, te confieso, yo... Sí, en Navidad te pones feeling. Por eso la Super Yapa Entel Prepago te regala más. Son 30 minutos para hablar a cualquier operador y WhatsApp ilimitado. Entel, la señal que estabas esperando. Soy mamá de 2 chicos y uso Ariel porque todos los días me enfrento a miles de manchas difíciles, pero también porque soy doctora. Ahora recomiendo el nuevo Ariel, ya que además de que no debo restregar y restregar, se siente súper suave en mis manos y me da una limpieza impecable. Es más, no solo lo recomiendo yo, sino también es el único avalado por la Sociedad Peruana de Dermatología. Ariel remueve manchas difíciles y se siente suave en tus manos. Ya estamos aquí de regreso con Prepárate Perú y ya nos acompaña y está presente en el set Silda Cárcamo. Ella es oficial de proyectos en respuesta humanitaria del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, Violeta, ¿cómo estás? Bien, nosotros contentos de tenerla aquí para abordar distintas temáticas en relación con el fenómeno del Niño y también con otras crisis, ¿no? Otros tipos de crisis. ¿Es correcto hablar de desastres naturales? ¿Los desastres son naturales? No, los desastres no son naturales. Los desastres son de diferentes tipos de origen y uno de esos orígenes son los fenómenos naturales. Y en realidad se convierten en desastres porque acumulamos diferentes circunstancias que convierten más vulnerables a las poblaciones que están en esos lugares. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, sería los 2 últimos terremotos, porque han sido terremotos que hubo en Purús, aquí en Perú, y sin embargo, como son zonas despobladas, con una población muy dispersa, con construcciones muy ligeras, no han tenido ninguna consecuencia y no se han convertido en desastres. Es importante destacar este punto bastante educativo, incluso para todos nuestros colegas, para los medios de comunicación, para hablar adecuadamente, ¿no? Hablar correctamente, porque muchas veces se entiende que desastre, además desastre natural y no desastre de origen natural, es lo mismo que fenómeno natural. No es lo mismo. La posibilidad de acumular diferentes situaciones que acrecientan el riesgo ante un fenómeno natural es lo que lo convierte en un desastre. Y los desastres pueden ser de origen natural, de origen humano, de origen químico, diferentes lugares, situaciones de origen, ¿no? Ahora, cuando hablamos de desastres, ¿cuáles son los desastres con mayor ocurrencia en nuestro país durante los últimos años? Bueno, aunque parece increíble, los desastres que más ocurren son los incendios. Son pequeños desastres que afectan a pequeñas poblaciones, pero que como se dan en tantos lugares y en tantos sitios a la vez, y no estoy hablando de los desastres de incendios forestales, sino incendios urbanos en pequeñas localidades, por diferentes motivos, por fuegos pirotécnicos, por balones de gas, por ese tipo, suman una gran cantidad y son los que más afectan a nuestro país. Sin embargo, también somos susceptibles a mega eventos, como son los terremotos, como han sido las inundaciones, como pueden ser las heladas, ¿no? Que también son los que siguen continuidad de importancia para nuestro país. Según datos que se han presentado por las Naciones Unidas, datos de INDECI, los desastres de origen natural más frecuentes en el Perú son los causados por las lluvias intensas y las inundaciones, ¿es correcto? Sí, y son además estacionales y cíclicas, es decir, se dan todos los años
y se dan siempre para lo que sería la selva, para la portada de sierra. Estamos acostumbrados a que sucedan y sin embargo construimos en lugares de peligro, no descolmatamos ríos, no hacemos diferentes medidas que podrían ser preventivas y preparatorias y que evitarían que esas lluvias intensas no se convirtieran en desastres. Los mismos cultivos, la pérdida de medios de vida con las inundaciones son lo que los convierten en desastres, ¿no? Por ejemplo, durante los últimos años, ¿qué región de nuestro país es la que se ha visto más afectada por desastres de origen natural? Tenemos en la selva central están Ucayali, en la selva del norte está Loreto, que ha tenido una inundación muy grande en el 2012 y este año ha tenido una que también ha sido significativa, y están las heladas en la Sierra Sur, ¿no? Temperaturas muchísimo más bajas de las que puede haber y que afectan con muerte de ganado, pérdida de sembríos, que son lo que los convierte en desastres, ¿no? Todos los años hay damnificados y también hay afectados. Sí, en realidad la situación de pobreza, la situación de ubicarse a las riberas de los ríos, que son muy discutidos si son movilizados o no, son las que crean estas condiciones de que en Loreto se produzcan continuamente estas inundaciones que se convierten en desastres, ¿no? Claro, poblaciones que están asentadas en zonas muy, muy vulnerables, ¿no? En zonas críticas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una perspectiva reactiva y una perspectiva proactiva ante, por ejemplo, inundaciones, hablando en el contexto del fenómeno del Niño? Hablando en el contexto del fenómeno del Niño, Perú ha tomado una serie de medidas proactivas. Se han descolmatado ríos, se están haciendo almacenajes previos, se está instruyendo a la población, se le está haciendo participar en medidas preventivas. De todas maneras, ante la posibilidad de un fenómeno del Niño fuerte, se va a hacer necesario una respuesta que es la parte reactiva, ¿no? Una vez ocurrido el desastre, ¿qué medidas de las planificadas son las que hay que tomar o a las que habrá que incrementar en determinados lugares, en otros sí o en otros no, ¿no? Es decir, que hay un camino entre la respuesta inmediata y luego la recuperación, y puede ser la manera de adaptarse a los distintos eventos climáticos, a los distintos escenarios. ¿Puede ser? En realidad, el Perú está viviendo un proceso muy interesante. Estamos pasando de la preparación ante desastres a la gestión del riesgo de desastre. La gestión del riesgo de desastre tiene como ventaja que está ligada a la idea de que estos eventos imposibilitan el desarrollo de las poblaciones. Entonces, al manejar la gestión de riesgo, tomamos medidas preventivas, tomamos medidas preparatorias para la respuesta, tenemos momentos de respuesta, de rehabilitación y de reconstrucción, con una reconstrucción correctiva para evitar que la próxima vez vuelva a suceder lo mismo. Esa es la planificación que estamos llevando a cabo en Perú, en la cual somos modelos a nivel de Latinoamérica, ¿no? ¿Y qué es la resiliencia? Porque se habla mucho de resiliencia cuando también se menciona el tema de gestión de riesgo de desastre. La resiliencia es la capacidad que debemos desarrollar en nuestras poblaciones, en nuestras instituciones, de recuperar rápidamente su estándar normal de vida. Es decir, que las personas estén preparadas anímicamente a tomar medidas, evitar que las consecuencias de un desastre de origen natural o de otro tipo de origen les afecten y puedan volver rápidamente a retomar su posición y su cotidianeidad, ¿no? Esto es muy importante porque esto centra la acción de la gestión del riesgo en las personas, no solamente en descolmatar ríos o no solamente en ver que las infraestructuras respondan a la emergencia, ¿no? ¿Cuáles son los retos para fomentar esa cultura de resiliencia que tanto necesitamos? Tenemos que salir de una actitud de fatalidad. No podemos hacer nada ante, eso es algo que no debe pasar. Para desarrollar la resiliencia debemos fortalecer los mecanismos que cada persona, que cada comunidad, que cada institución tiene para recuperarse, para identificar cuáles son sus debilidades, para tratar de fortalecerse y poder tener una situación adecuada frente a la emergencia, ¿no? Y también conocer esas necesidades diferenciadas que son poco atendidas y poco visibilizadas, ¿verdad? Esto se menciona en
el informe que ha sacado a la luz Naciones Unidas, Un refugio en la tormenta, un programa transformador para las mujeres y las niñas en un mundo proclive a las crisis, ¿no? Lindo además el título, proclive a las crisis, tanto por los conflictos armados, como puede ser también por el cambio climático, como el fenómeno El Niño, ¿verdad? Sí, efectivamente. El Fondo de Población de las Naciones Unidas publica cada año este tipo de informes que están referidos a aspectos coyunturales que puedan afectar de manera global a las poblaciones, y este año ha estado referido al tema de las necesidades de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, que son necesidades diferenciadas. El informe específicamente se refiere a la situación de mujeres y niñas y adolescentes en situaciones de crisis, ¿no? ¿Quiénes sufren más en una situación de crisis? ¿Las mujeres, las niñas, las adolescentes? En realidad están en mayor vulnerabilidad, porque las construcciones sociales las responsabilizan de muchas de las medidas que hay que tomar en una situación de emergencia. Entonces, a veces ven duplicados los riesgos de no ser atendidas, los riesgos de ser víctimas de violencia, o simplemente se duplican sus responsabilidades en una situación de atender a la familia dentro de una carpa, de conseguir el agua, de conseguir los alimentos, ¿no? Cuando se declara una emergencia, las mujeres estamos expuestas a situaciones de violencia familiar, a explotación, a abuso sexual. ¿Es así? Definitivamente. Cuando hay una situación de emergencia, los estresores que pueden implicar la violencia familiar y que exponen más a las mujeres a la violencia sexual se potencian tremendamente. Imagínate una persona que vive, una mujer que vive una situación de violencia familiar y la encierras en una carpa de 2x5 con su agresor permanentemente, o la situación de las adolescentes que, como no están yendo a la escuela y no están en su medio protector de la familia, sino que están en un albergue, pueden estar más expuestas a ser captadas para la explotación, para la trata de personas, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los servicios de atención de salud sexual y reproductiva, de la planificación familiar en estos escenarios de emergencia? Mira, la continuidad operativa de este tipo de servicios de salud sexual y reproductiva son muy importantes, porque les permiten a las mujeres continuar con el ejercicio de su derecho a vivir una vida libre de embarazos no deseados, de exponerse a una muerte por algo tan natural como es dar a luz, o de ser víctimas de violencia tanto psicológica como sexual. Entonces, el hecho de que estos servicios continúen les permiten a ellas esta resiliencia de la que estábamos hablando y continuar tratando de recuperarse, de rehabilitar su familia, de rehabilitar su situación sin tener que ser sometida a mayor vulneración de sus propios derechos, ¿no? Hay que concienciar mucho, es uno de los grandes retos, creo. Definitivamente, es una de las situaciones más invisibilizadas en una situación de emergencia. Generalmente llegan muchos traumatólogos cuando hay un terremoto, o generalmente se atiende mucho a las personas por las infecciones respiratorias o por las SIDA, por las infecciones diarreicas o por las respiratorias, pero poco se habla de atender a las mujeres que están embarazadas, a aquellas que estaban tratando de tener un proyecto de vida, cuidando cuántos hijos tener y cuántos no. Esos derechos a hacer ese proyecto de vida se ven interrumpidos en una situación de emergencia. Bueno, nos gustaría finalizar realizando alguna recomendación oportuna, sobre todo cuando invocamos a donaciones, ¿no? Cuando ocurre una emergencia, ya sea en nuestro país o en otro lugar. Muchas veces se encuentra, o los voluntarios encontramos, a lo mejor una chompa rota o unos tacones, cuando estamos solicitando ayuda para niños, para ancianos, ¿no? En situaciones como los que ya hemos mencionado. ¿Cuáles serían esas recomendaciones oportunas, sobre todo? La organización. Estar organizados, ver cuáles son verdaderamente las demandas que puedan tener las diferentes poblaciones. Para eso se necesita tener un registro de si la población que está en situación de damnificados son mayoritariamente niños, cuántas son mujeres adultas, cuántos son ancianos o adultos mayores, si hay personas con discapacidad. Y una vez obtenida esa información, la organización tanto de las organizaciones voluntarias
iniciativas muy importantes, como son las iniciativas de los barrios, de la gente, deben estar orientadas por los especialistas. O sea, saber qué se necesita efectivamente para enviar lo que se necesita y no invertir tiempo y esfuerzos en donaciones que no serían tan importantes ni tan útiles. Claro, realizar una donación eficiente. Pero ¿de qué manera se podrían organizar, por ejemplo, distintas instituciones que muchas veces son las que invocan a donaciones, incluso los medios de comunicación, universidades? ¿Cómo canalizar toda esa ayuda? Hay entes rectores. Tenemos a INDECI para la respuesta, tenemos a la Red Humanitaria de las Naciones Unidas. Hay diferentes instancias en donde puede acudirse para información y orientación de cómo solicitar las donaciones, y entonces la cadena de asertividad sobre las donaciones se va manteniendo, ¿no? Esto sería lo ideal, entonces. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también organiza mucho las donaciones y ellos dan indicaciones de qué es lo que se necesita específicamente. Muchas veces no se necesitan cosas caras, se necesita agua, se necesita para las heladas de repente no es específicamente el desfalso, hay diferentes cosas en diferentes momentos. Si hay muchos niños afectados, no se necesita mucha ropa de gente grande. Exacto. Pero lo que usted dice, la clave es la organización. Así es. Muchísimas gracias por esta entrevista muy educativa. Agradecemos a Silda Cárcamo, oficial de proyectos en respuesta humanitaria del Fondo de Población de las Naciones Unidas, por venir a nuestro sede y conversar con nosotros aquí en Prepárate Perú. Ahora sí nos vamos a una pausa, pero regresamos con más en breves minutos. No se vayan. Las mejores películas de Iberoamérica, sin cortes comerciales. El Parte. Muchachos de la clase media boliviana que creen vivir sus mejores tiempos en el vacío y la indiferencia por el mundo y sus problemas. No le des pena a nadie. Es el retrato de cierta sensibilidad juvenil de hoy. Lo más bonito y mis mejores años. El miércoles. Un documental argentino que descubre una historia singular, la del pintor mexicano David Alfaro Siqueiros y su relación con Natalia Botana. Decíamos, ¿por qué no se vuelve al arte mayor? Nos muestra el fruto de esa relación entre el comunista Siqueiros y el capitalista Botana. Los próximos pasados. El jueves. El niño que va descubriendo el mundo junto con las interioridades de su familia. Es la crónica de hacerse adulto y de enfrentarse con el dolor que trae el fin de un tiempo feliz. Mutum. El viernes. Presenta una historia de amor intenso y difícil. Una mujer que ha sufrido un terrible drama familiar encuentra a un joven con el que inicia una relación amorosa. Paixão. Nuestro cine. Por TV Perú. En películas, mucho más que ver. El verano es lo máximo. El agua reseca tanto el cabello que te quedas pensando, ¿y me meto o no me meto? Yo ni lo dudo. Edición de verano Pantene. Su fórmula provitamina penetra en el cabello dejándolo más suave y saludable. Edición de verano Pantene. ¿Y tú no te vas a sumergir este verano? Encuentra también la nueva edición de verano en sachet a Sol en Sol. Shampoo más acondicionador gratis. Estamos de regreso con Prepárate Perú y continuamos con más información en relación con el fenómeno del niño. En Junín se anunció que los trabajos de prevención ante el fenómeno del niño culminarían a fin de mes. Más detalles en la siguiente nota, veamos. Para fines del presente mes culminarían los trabajos de descolmatación y encauzamiento de los ríos vulnerables de la región Junín. Esto como parte de las labores de prevención y mitigación ante la llegada del fenómeno del niño. Así lo informaron representantes del gobierno regional. Estas labores se hacen posibles gracias a la maquinaria proporcionada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que posteriormente se trasladará al Valle del Mantaro. Al respecto, el subgerente de Defensa Civil del gobierno regional, José Vázquez, resaltó el trabajo conjunto que se realiza con las municipalidades distritales y provinciales
para la descolmatación de ríos declarados en alto riesgo, por tener adyacente a ellos viviendas en su mayoría de material rústico. Nos encontramos en Pichanaki, en el centro poblado Las Palmas de Foqui, donde se está realizando encauzamiento y descolmatación de este río. Se ha programado hacer un trabajo aproximadamente de 1 kilómetro en todos los picos, de tal manera que podamos hacer no solamente el encauzamiento ni la descolmatación, sino de tratar de hacer una defensa natural. Están trayendo rocas, para lo cual se está utilizando lo que son los cargadores frontales, las retroexcavadoras. Vázquez informó que hasta la fecha se ha destinado un monto superior a los 200.000 soles, que han sido destinados a la dotación de combustible, que utilizan las maquinarias como el cargador frontal, retroexcavadora y volquetes, que en algunos casos ya culminaron su trabajo. Bien, hemos llegado al final del programa de Prepárate Perú, pero mañana regresamos a las 7 en punto de la noche con más noticias, más recomendaciones y más entrevistas sobre el fenómeno del Niño. Ya sabe que puede vernos en TV Perú, en la señal informativa del 7.3 y escucharnos en Radio Nacional y también en la señal internacional en HD. Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta mañana. Chao.